Bueno, ahora vamos a presentar otro problemita de triángulos que puede haber en tu examen de ingreso a ingeniería. Fíjate, ejercicio 4, vamos a concentrarnos en el ítem B del ejercicio 4. El obelisco de la ciudad de Buenos Aires es un monumento histórico que se ubica en la intersección de las avenidas Corrientes y 9 de Julio. Cierta mañana, el sol proyectaba la sombra del obelisco formando un ángulo de 60 grados respecto del piso. Al cabo de un rato, el sol, en su movimiento ascendente, formaba un nuevo ángulo de 80 grados y la sombra proyectada se había reducido 27 metros, como lo ilustra la imagen de la derecha. Calcular la altura del obelisco indicada como H. Bueno, entonces tengo aquí la situación, ¿sí? Vamos a ampliar el dibujo, te voy a dar unos minutitos para que puedas copiar el dibujo, ¿sí? Este es el dibujo con los datos que tiene la información que se presenta allí en ese mismo gráfico. Entonces, cópialo y ya enseguida continuamos con la resolución del problema. Bueno, volvamos a leer el problema. Seguramente ya te habrás copiado el dibujito. El obelisco de la ciudad de Buenos Aires es un monumento histórico que se ubica en la intersección de las avenidas Corrientes y 9 de Julio. Cierta mañana, el sol proyectaba la sombra del obelisco formando un ángulo de 60 grados con respecto al piso. Entonces, allí tenemos esta primera parte, ¿sí? Este primer ángulo de 60 grados, ¿sí? Con respecto al piso, fíjate que ahí ya se nos queda formado un triángulo rectángulo. Al cabo de un rato, el sol en su movimiento ascendente formaba un nuevo ángulo de 80 grados, ¿sí? Y la sombra se había reducido 27 metros, como lo ilustra la figura. Bueno, calcula la altura del obelisco indicada como H. Vamos a trabajar entonces con este problemita. Acordate que siempre, el primer paso es dibujar la situación y volcar en la situación toda la información que pueda volcarse, ¿sí? Entonces, allí, en primer lugar, dibujamos el obelisco, ¿sí? Esta recta representa el obelisco. Ahora este segmento, ahora vamos a dibujar la sombra, ¿sí? La primera sombra, vamos a hacer así, lo seguí un poquito más hacia arriba, para vincularlo, ¿sí? Con el origen de la sombra, ¿sí? Que sería justamente el sol, que está al encontrarse con el obelisco, ¿sí? Va a proyectar esta primera sombra, que es la que se va a proyectar en primer lugar. Bueno, el sol sigue subiendo, ¿sí? El sol sigue en su camino ascendente, ¿sí? Y en esto que el sol fue subiendo, ¿sí? Ahora proyecta una sombra también al vincularse con el obelisco, al encontrarse con el obelisco, proyecta allí una sombrita más pequeña, es decir, proyecta ahora esta sombra, ¿sí? Y nos aclara que la distancia entre la primera sombra y la segunda es de 27 metros, ¿sí? Nos da como datos, nos dice que este primer ángulo es de 60 grados y este segundo ángulo es de 80 grados. Y fíjate que nos pide que averigüemos la altura del obelisco. Esta es entonces nuestra incógnita. Bueno,
Ahí volcamos entonces en nuestro dibujo, ¿sí? Toda la información del problema. Fíjate, vamos a volver a leer el problema para asegurarnos de que hemos tomado bien los datos. El obelisco de la ciudad de Buenos Aires es un monumento histórico que se ubica en la intersección de las avenidas Corrientes y 9 de Julio. Cierta mañana, el sol proyectaba la sombra del obelisco formando un ángulo de 60 grados respecto al piso. Al cabo de un rato, el sol en su movimiento ascendente formaba un nuevo ángulo de 80 grados y la sombra proyectada se había reducido 27 metros, como lo ilustra la imagen de la derecha. Bueno, entonces creo que sí, que hemos trasladado la información a nuestro esquema y ahora vamos a empezar a trabajar sobre lo que nos piden, que es calcular la altura del obelisco. Antes que nada, fíjate que tenemos dos ángulos, ¿sí? Tenemos el ángulo de 60 y el ángulo de 80, y ambos ángulos, igual que lo que pasaba en el problema que resolvimos en el video anterior, ambos ángulos comparten el cateto opuesto, ¿sí? Fíjate que nosotros podríamos divisar acá dos triángulos rectángulos. Por un lado tenemos este triángulo rectángulo, que ahora te estoy marcando en amarillo, ¿sí? Y por otro lado tenemos otro triángulo rectángulo, que te lo voy a marcar a continuación en verdecito, este otro triángulo rectangular. Entonces, ambos triángulos rectángulos comparten el cateto, para los ángulos de 60 y de 80, comparten este cateto, que es el cateto opuesto. Entonces podríamos plantear, ¿sí?, la tangente del ángulo de 60, ¿sí? Y por otro lado, plantear la tangente del ángulo de 80. Si recordamos las fórmulas, tangente, ¿sí?, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, para el ángulo de 60, la tangente va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para el ángulo de 80, la tangente va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bueno, tenemos un dato más. Tenemos que esta distancia es de 27 metros. Fíjate que nosotros podríamos llamar a todo esto, lo podríamos llamar X, ¿sí? Y entonces esta partecita que está acá, si a todo esto yo lo llamo X, esta partecita sería que le quitamos 27 a X, o sea, sería X menos 27, ¿verdad? Eso nos sirve mucho porque de alguna manera encontramos una expresión para el cateto adyacente de 60, para el cateto adyacente del ángulo de 60, que va a ser X, y para el cateto adyacente del ángulo de 80, que sería X menos 27. Es decir, busqué una forma de simbolizar, ¿sí?, cómo llamar al cateto adyacente, a los catetos adyacentes, tanto del triángulo que tiene el ángulo de 60 como del triángulo que tiene el ángulo de 80. Porque el cateto opuesto ya tiene un nombre, se llama H. Entonces voy a reemplazar para el ángulo de 60, voy a reemplazar la información acá. Voy a decir, tangente de 60 es igual al cateto opuesto, o sea, H, sobre el cateto adyacente, ¿sí? Que fíjate que para el ángulo de 60, que era ese triángulo, que pertenece a ese triángulo que yo te había pintado en color amarillo, ¿sí? Fíjate que sería H, cateto opuesto, sobre cateto adyacente, que es X. Bueno, y ahora te voy a dar un minutito para que vos reemplaces, pero usando el otro triángulo, o sea, el triángulo que forma después
el Sol cuando asciende un poquito, o sea, este otro triángulo. ¿Sí? ¿Cómo reemplazarías allí la tangente de 80? Te doy un minutito para que lo plantees y ya continuamos juntos. Bueno, entonces seguramente te habrá quedado que la tangente de 80, ¿sí? Te habrá quedado que la tangente de 80 es igual cateto opuesto, o sea, h, sobre el cateto adyacente, en ese caso que sería x menos 27. Y ahora vamos a ponerle número, valor a la tangente, ¿sí? Si calculo la tangente de 60, tangente de 60, eso me da 1,73. 1,73 es igual a h sobre x. Y por otro lado, la tangente de 80, eso me da 5,67. 5,67, esto es igual a h sobre x menos 27. Y a continuación lo que voy a hacer es despejar h de cada una de estas expresiones, ¿sí? Así que por este lado me va a quedar 1,73 por x, esto es igual a h, y por este otro lado me va a quedar que 5,67 multiplicado por x menos 27, esto es igual a h. Entonces, ahora fíjate que tengo aquí h, acá también tengo h, ¿sí? Si h es igual a h, entonces puedo directamente igualar y decir que 1,73 por x, ¿sí? Es igual a 5,67 por x menos 27, ¿sí? Bueno, y ahora sí, puedo acá continuar aplicando propiedad distributiva, o sea, me queda 1,73 por x es igual a 5,67 por x menos, tengo que hacer esa multiplicación, 5,67 por 27 me da 153,09. Voy a hacer un poquito de lugar, voy a borrar y voy a llevar arriba esa ecuación. Bueno, entonces acordate que esta ecuación a la que llegamos acá surge por despejar h de cada uno de los triángulos, rectángulos que nos queda cuando hacemos los dos planteos de las tangentes para un ángulo y para otro ángulo. Y entonces ahora voy a llevar todas las x, todo lo que tiene x a un mismo lugar, todo a un mismo miembro, todo lo que no tiene x a el otro miembro. Acá este 1,73x lo voy a pasar restando, o sea que me va a quedar 0 de este lado, igual a 5,67x menos 153,09, todo esto menos 1,73x, ¿sí? Este número que no tiene x lo voy a pasar sumando al otro lado, es decir, me queda 0 más 153,09 es igual a 5,67x menos 1,73x, ¿sí?
5,67 menos 1,73. Esto nos da 3,94. 3,94x. Esto es igual a 153,09. Paso el 3,94 dividiendo, ¿sí? Me queda 153,09 dividido 3,94. Esto es igual a x, así que 153,09 dividido 3,94 me da que x es 38,85 metros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los 27, esto era en la unidad metro. Es decir, tenemos acá una distancia de 38,85 metros. Pero no es lo que me pide, porque a mí me pide la altura. Sin embargo, nosotros tenemos que la altura nos había quedado relacionada a la x en dos ecuaciones. Puedo usar cualquiera de las dos. En este caso yo voy a usar las dos para que veamos que nos tiene que dar lo mismo. Voy a hacer un poquito de lugar. ¿Sí? Estoy haciendo un poco de lugar acá. Y voy a traer el 38,85, ¿sí? Lo voy a traer acá. Es decir, 1,73 por 38,85, eso me tendría que dar la altura buscada. Entonces, 1,73 por 38,85 me da 67,21, estos serían metros, la altura del obelisco. Es decir, la respuesta al problema, ¿sí?, es 67,21 metros. Y si lo pruebo con la otra ecuación, ¿sí?, me tiene que dar lo mismo porque estoy trabajando con un sistema. Esto es 38,85 menos 27. Todo esto tiene que ser igual a h, así que me queda 5,67, que multiplica a 38,85 menos 27, que esto me da 11,85. Esto lo multiplico ahora 5,67 por 11,85 y efectivamente, en este caso me da 67,19, ¿sí? Pero realmente es aproximado a 67,21 que obtuve en la ecuación anterior. Podríamos redondear y elegir, por ejemplo, 67,20 si quiero, pero en ese caso siempre me lo van a considerar como correcto porque ahí hay un error que se trae, digamos, un acarreo de error que se trae por haber aproximado las funciones trigonométricas. Y entonces ahí le estamos diciendo, ¿sí?, que la altura del obelisco es de 67,20 metros aproximadamente.